Perros. Ya estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. ¿Qué tal, mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de La Mesa. Este programa donde ya saben que ponemos todos los temas bajo la luz de la verdad, pero la más importante es la suya, su opinión y la verdad que usted quiera y se haga. Entonces, pues ya saben, como siempre le damos la bienvenida aquí al buen Javidú, un episodio más donde vamos a desentrañar, en este caso, todos los misterios y todo lo oscuro que hay dentro del mundo de las megacorporaciones. Desde su contexto histórico va a estar muy bueno este programa. Y ya saben, otro miembro importantísimo de la mesa, el buen Ray, Raimundus Prime, el productor estrella. ¿Cómo estás, mi Ray? Bien, bien. ¿Cómo están todos? Por ahí ya tenemos gente en el chat. Ya hay gente en el chat. Ahí díganos cómo nos escuchamos, bandita. Ahí, por favor. Saben que el protocolo marca El protocolo marca el El soundcheck. soundcheck. el soundcheck. Así es, bandita, bienvenidos todos aquellos que van entrando, Omar, Jessica, Rey Arca, el buen Rey Arca, Damie, todos saludos, JJD, ponte otro nombre, hermano, pero bienvenido. Ya llegó el oso pitudo, bienvenido, hermano, bienvenido, un placer contar con tu presencia, Hugo H, Marlene, Katie, bienvenidos todos, bienvenidos, ya saben. Voy a volver a dar la bienvenida, ahora sí que ya tenemos racita. Bienvenidos a un capítulo más de La Mesa, ya saben, donde ponemos todos los temas bajo la luz de la verdad, pero acuérdense que la más importante es la que ustedes se forjen. Aquí está conmigo el buen Joaidú, ya Ray un poquito, ya saben que ya les dijo que nos apoyen con el soundcheck, pónganos ahí si nos escuchamos bien. Dice Matuk, saludos desde Piedras Negras, saludos hasta la frontera, hasta Piedras Negras. Alan Mesa ya empezó a donarnos, gracias, hermano, Gracias, muchísimas Alan. gracias, Alan. Bienvenidos todos. Dice Matuk, súbele poquito. A ver, ahí ya saben que aquí va el hombre encargado de los controles. Ahí se escucha más. Sí, escucho más. Ahí váyanos poniendo. Buen Ray que Dice, controla los controles como las empresas dice- controlan el mundo. Así es, Simón. Dice, se escuchan más sepsis que nunca. Muchísimas gracias. Ya Gracias. saben, vamos mejorando. Bueno, chavos, pues vamos a darle, vamos a entrarle con todo este tema que la verdad me emociona mucho. ¿Por qué? Porque está lleno de conspiranoia, está lleno de oscuridad, de intereses oscuridad de intereses oscuros, de intereses podridos, si así quieren verlo, de capitalismo, pues todo este mundo de las megacorporaciones, ¿no? De estos entes que pues a final de cuentas mueven intereses gigantescos económicos, sociales, políticos en todo el planeta. Y primero pues vamos a empezar, como siempre ya saben, dándoles un poco de contexto histórico sobre el tema que vamos a hablar hoy, en este caso las megacorporaciones y quién controla al mundo, o las empresas que controlan al mundo. En este caso pues primero me gustaría que arrancara el buen Javidú con el contexto histórico, ya que en esta ocasión Javidú fue quien propuso este tema, entonces me gustaría que tú arrancaras, hermano, con el contexto histórico sobre las megacorporaciones, hermano. Sí, bueno, a ver, saludo también a Carlos Morales, que nos acaba de donar. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, yo esto era un tema interesante porque cuando lo hablábamos tú y yo era que cómo empezamos. Y yo creo que la que yo voy a decir como la primera gran corporación transnacional, yo creo que muchas personas de cajón no lo considerarían, que es la Orden de los Templarios, porque dirías, chido, oye, los Templarios de que... Como pues, que lo relacionan con algo religioso, ¿no? Ajá, las cruzadas, ¿verdad? Más como un ejército. Pero, de cierta forma, los templarios son los primeros cabrones que inventan los bancos. Y así, de cierta forma, como... O sea, lo más importante de la orden templaria nunca fue como su número de miembros que, no sé, podían tener a lo mejor 2,000 caballeros, 5,000 caballeros. Nunca fue mucho, ¿verdad? Siempre fue como un ejército de apoyo. Muy bien entrenado, eso sí, porque básicamente la orden del temple. Lo que pasaba muchas veces es que pues, tenías una familia grande en Europa, pues los primeros hijos pues, los tenías como los primogénitos y ya pues, si tenías un tercer, cuarto hijo lo mandabas a la orden. Y pues bueno, empieza esto en las cruzadas, ¿verdad? Las cruzadas de cierta forma... Que un día podríamos hablar de eso, porque es un evento yo creo que muy mal entendido porque se usan mucho como decir, no, que los cristianos, sus crímenes, pero las cruzadas, si los ves desde un punto como geopolítico, están perfectamente justificadas. Sí. Y bueno, ¿qué pasa en las cruzadas, verdad? Que tienes a muchas personas de Europa que están viajando de Europa a Jerusalén, a Medio Oriente, hacia el Oriente. a Acre, por ejemplo, una de las principales ciudades como que conquistaron primero los cristianos. Y pues tenían que moverse se movían con todo su changarro, ¿verdad? Se movían con todo su patrimonio y pues era muy común pues que te asaltaran.
Sí, literal eran caravanas Robin Hood. llenas. Sí. Sí, eran caravanas llenas de señores feudales, güey, que acompañaban sus caravanas con literal todo lo que poseían, güey. Entonces estaba cabrón, güey. Así que los templarios también estaban encargados de proteger a estas personas. Así que pues los templarios decían, pues bueno, ok, si voy a proteger a estas personas, pues también tengo que proteger a sus bienes. Así que lo que hacían es de que pues tú en una sede templaria en Europa depositabas tu dinero, te daban tu vale, con tu clave secreta, todos así tenían sistemas de seguridad y ya estando en Acre o en Jerusalén, lo canjeabas y te lo daban. De vuelta. Y así fue cuando empezó a crecer un chorro la orden, o sea, en poder, porque llegaron, o sea, pasaron 3 cruzadas, ¿verdad? Más de 100 años, o sea, más de 100 años de cierta forma de hacer el primer sistema bancario internacional, pues Cabrones. sí te deja mucho. Sí, pues claro. Y güey. ese éxito fue su fin. Ujú. Porque pues lo que pasa con los templarios es que le empiezan a prestar muchísimo dinero al Papa, porque antes, ¿verdad? El Papa no solo era como Líder el religioso. Vaticano. Ujú. Existían los estados papales que eran una mayor parte de Italia, tenían tropas, tenían ejército. Y también el rey de Francia les empieza a deber muchísimo dinero a los templarios. Sí. Y eso termina siendo su fin, porque se pone de acuerdo el Papa Clemente con ¿qué decían? El rey de Francia era Felipe el Hermoso. Y se Brutal, ponen de güey. acuerdo y los acusan de herejía, de escupirle a la cruz, de alabar al Baphomet, de todo ese tipo de Es cosas. cuando se voltea la historia a los templarios, se les Sí. voltea la canica. Y que fue en un viernes 13, que por eso Por eso es la tradición. hasta la fecha de hoy es que el viernes 13 es de mala suerte y pues Datazo del Juan. se chingan a Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la orden. Les confiscan todos sus bienes, creo que Incluidos los bancos. incluidos los bancos. Siguen manteniendo, creo que en Portugal, dicen muchos que en Escocia. También muchos dicen que fueron las primeras personas que llegaron a América, no sé. Pero, pues de cierta forma, pues sí, se los funan. Pero pues por todo el dinero que tenían, porque ya era un banco, literal, ya era un claro. banco. O Y sea, yo creo que esa es la primera gran corporación como multinacional. Políticamente ya era lucrativo chingarse a la organización, güey, porque ya eran poderosos económicamente, güey. Sí. O sea, ya eran depositarios de un chingo de bienes, güey, de raza que se aventuraba a las cruzadas tal cual, güey, pues a cumplir la misión divina de recuperar la Tierra Santa, güey. Que como tú dices, güey, el tema religioso, ya si lo analizas desde un punto de vista meramente histórico, güey, yo también coincido contigo, está justificado geopolíticamente el tema, güey, porque era Total. literal frenar el avance del Islam, güey, que Y aparte- más que un movimiento religioso eran conquistas geográficas, güey, Sí, literal. y aparte que, por ejemplo, dicen que Tumba esa botella, por favor. Ah, sí. O sea, el mundo occidental que conocemos ahorita, muchas personas bien dicen, nace en el Mediterráneo. Porque tanto el auge de la cultura griega, del Imperio Romano, es por hacer mercantilismo en el Mediterráneo. Y algo que había pasado en las cruzadas es que había piratas islámicos que ya le quitaron el control a Europa Que eran pues piratas persas Sí, prácticamente. ¿cómo se llama este mar? Se me va la onda. Del Mediterráneo. Del Mediterráneo. ¿No es el mar... El Egeo. ¿no? El Egeo del Mediterráneo, que es donde Europa principalmente comercializaba. Y también por eso es una crisis económica en la Edad Media. Están Por eso es poniendo- la edad oscura. Están poniendo abajo la coca. Te viste como Cristiano Ronaldo, güey. Cuando bajó la coca. Coca no. Hasta que nos patrocine. Agua. Hasta que nos patrocine. Y bueno, yo creo que esa es la primera gran corporación porque cumple con todos los elementos, ¿verdad? O sea, había muchísimos miembros, había una orden establecida con el gran maestre siendo como el CEO, si lo quieres ver así, y tenían oficinas en muchas partes, no solo en Europa, sino en Medio Oriente, en Acre, ¿Tú dirías Jerusalén. entonces, ustedes dirían entonces que es el precursor de la banca moderna, güey? Esa madre. Yo Yo sí. creo que ya como institución, pero sí ya había habido algunas, tengo entendido que ya había algunas, por algunos entes financieros con anterioridad que regulaban la cuestión de deuda de las personas. O sea, todavía antes de la Antes banca de templaria. la Blanca Templaria. Por aquí nos preguntan que qué es la Orden del Temple, si les puedes dar un poquito de contexto. Pues sí, la orden templaria era una orden religiosa militar que se estableció para la primera cruzada. Y bueno, ellos fueron evolucionando de ser una orden religiosa militar porque no se podían casar, eran monjes guerreros, a literalmente manejar un banco. Monjes guerreros, eso se escucha bien perro, güey. Se escucha bien Dungeons and Dragons, Sí, güey. mon- ¿Qué Que clase eres, que monje? te digo que mi monje guerrero Sí. te abatirá. Sí, sí. Tira un dado de
20 caras a ver qué hace. Sí, güey. Sí, pero pues curioso, o sea, pues cuando... Y también, o sea, una de las excusas que usan para cuando se los friegan es que dicen, oye, pues es que ya no hay cruzadas, de que tú ya no tienes como lo que te establecían los estatutos como para darle vida a tu organización ya no existe, porque el establecer un sistema bancario internacional pues fue secundario, Sí. o sea, no fue para lo O que sea, fueron creados. fue derivado de una necesidad, güey. Sí, de una necesidad de proteger los recursos de las personas que viajaban a Tierra Santa y también de los nobles. Sí, güey. Mira, youtubero 18 dice, Ray, entonces la banca nació en Judea y ellos son los principales banqueros, todo de calza, Ray. Mira, no voy a aseverar, pero básicamente es lo que yo tengo entendido. Y había algunos entes que trabajaban por medio de deuda, pero los templarios fueron como esta cuestión ya que lo institucionaliza. O sea, que ya puedes darle un rostro al ente como tal. Porque sí había, pues los regímenes fuertes, sobre todo en las culturas antiguas, en las civilizaciones antiguas, se regían mucho desde la cuestión religiosa. Sí. O sea, la historia nos ha demostrado, y no solamente en la antigüedad, de hecho, yo me atrevo a decir que actualmente la cuestión religiosa rige muchísimo el mundo, pero sí es más notorio en la antigüedad porque Sí, pues, eran estados teocráticos. eran muchos. estados teocráticos, esta cuestión de que pues, son elegidos de Dios para reinar en el imperio, etcétera, etcétera. Así se expandió mucho el imperio persa, que fue uno de los más grandes en su tiempo, y pues bueno, es lo que yo tenía entendido. Ahorita, pues la verdad es que está borrosa esa parte de la historia, pero hay algunos indicios que nos traen desde que se inventó la cuestión del dinero, o sea, este intercambio de bienes por un símbolo, ya había un ente que regulaba Así eso. es. Pero yo creo que, y moviéndonos un poco más adelante en el cronograma del episodio, si bien los templarios institucionan el primer banco como tal, el primer depósito de bienes, güey, para cuidar bienes, para poder moverlos de manera segura y todo el tema, yo creo que sigue siendo, y bien lo dijiste ahorita, güey, a ellos se les traiciona, se les da la vuelta, son perseguidos y todo, güey. Entonces, aún así que ellos tenían el poder económico, el poder político y religioso seguía estando en otro lado, güey. Exactamente. Entonces, ya si nos adelantamos prácticamente 1000 años al futuro, güey, que sería el siguiente punto del programa, ya hablamos de las primeras empresas, güey, las cuales, derivado del poder económico que llegaron a tener, empezaron a influir por primera vez también en el poder político, ¿no? Que sería y hablamos de la Dutch Indian Trading Company, ¿se llama? Sí. Sí, ¿verdad? La Dutch East India Company. Dutch East India Company. Eso, para quien no lo sepa, fue literal en la época plena del mercantilismo, que es el predecesor histórico del capitalismo. Estamos hablando de... Era el feudalismo, ¿no? Bueno, pero como tal, digamos, ya en una economía de producción, güey, el mercantilismo es el antecesor más directo, pues el antecesor más directo del capitalismo es el mercantilismo. En el contexto del mercantilismo, se crea en Holanda, en los Países Bajos, que pues como sabemos era un país colonialista, era un país que en el contexto del descubrimiento de América y en el contexto de la colonización de África, empezó a tener muchísimas colonias, muchísimos territorios colonizados por ellos, y en ese contexto se crea la Dutch East Company. ¿Cómo se llama? Dutch East Trading Company. No, Trading Company era la inglesa. Era la inglesa. Eran, Estos eran Indias. holandeses. o Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Compañía holandesa, para no cagar, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, exactamente. Ajá. Que es la primera empresa creada con accionistas. Exacto. Y que se puede... Ahí es donde... Y que se puede... O sea, como funcionaba es de que para financiar esta empresa lo que ellos buscaban era un monopolio para comercializar toda la parte que hoy conoceríamos más como Indonesia. Y pues crean acciones de personas que le van metiendo que solo podían ser, esto es lo interesante, solo podían ser ciudadanos de Países Bajos. Pero después de que ya que se configuró esta empresa con acciones y todo, las acciones se podían revender en la bolsa de mercado de Ámsterdam. Okay. Pero sí es la primera empresa con ese sistema de accionista que hoy vemos muy, muy moderno, ¿verdad? Hoy la gran mayoría de todas las empresas funcionan así. Tienen cierto número de acciones
Tú las puedes ir comprando hasta tener una posición que puede controlarlo o no, o solo eres como accionista mayoritario y pues te van dando tu parte de los dividendos y las ganancias de la empresa. Y a mí lo que se me hace muy interesante es que para mí con la creación de ese concepto se crea también para mí el concepto de la especulación, güey. Porque sí. la economía deja de ser algo tangible, güey, que el rey aquí se pone bélico con este tema, porque ¿estás de acuerdo que de ser algo tangible la economía, güey, de ser el intercambio de bienes y servicios y posterior el intercambio de bienes monetarios que seguían teniendo un valor porque eran respaldados por oro, eran respaldados por bienes, por tierra incluso, güey? Con la creación de las acciones, con lo que hace Con la los compañía brokers y las bolsas. Lo que hace la compañía holandesa, güey, es crear la especulación. ¿Qué es esto, güey? Sí. Que tú confíes, güey, en que prácticamente eso es lo que es la especulación, que tú confíes, güey, que digamos, Que el valor esté en el aire, güey. sí, pues que el valor de los bienes y servicios que a futuro vas a poder intercambiar, güey, mantengan o suban su valor o decrezca su valor, güey, Sí. basado en, digamos, pues en pinche, En nada, güey. pues en factores totalmente externos y aleatorios, güey. Fíjate que justo en ese punto es donde yo considero y mi pensamiento va más evocado a que estas mismas instituciones colonialistas, los bancos, las grandes compañías de mercantiles, crean el concepto de la bolsa, crean el concepto de las acciones para tener un control más efímero, o sea, en cuanto a la responsabilidad social de lo que están haciendo, ellos se deslindan y le dejan esa parte a los que siguen debajo de ellos. Ellos nada más están recibiendo el fruto del desmadre que hacen. Ahora, siento que yo, en lo personal, mi disertación es de que tanto las bolsas como la economía, como ciencia, están creadas para legitimizar ese tipo de prácticas, porque en realidad no es así. Y yo incluso me atrevo a decir que el sistema americano de medición, hijo de su pinche madre, y cómo dividen ellos todo, porque, o sea, son unas unidades bien raras. O sea, allá miden todo que en dólar, cuarto de dólar. O sea, como que todo tiene pasos extra para medirse. En vez de decir, tantos vatos, 10 vatos, 20 huevos. Sí. En vez de decir así las cosas como son, así derechas, Sí. siempre tienen de que, no, son 3.5 pies, Sí. multiplicado por 2 yardas. Y, o sea, un desmadre, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces sí, yo sí. estoy, incluso mi teoría llega hasta ese punto, güey, porque De que es una forma de elitismo, ¿o qué? es una forma de tergiversar un chingo de datos, güey. Para que sea confuso para un ciudadano de a pie entender cómo se manejan esas cosas. Ok. Es lo que yo pienso, pues. Sí, pero no, excelente. Pero bueno. Mira, yo ahí te voy a una pregunta que es buena que tú la respondas, carnal. Dice Marlene, ¿estas prácticas mercantiles fueron impuestas por coacción o los inversionistas eran voluntarios? Hablando de la primera venta de acciones en la compañía holandesa de las Islas Orientales. No, Eran sí, voluntarios, sí ¿no? era voluntario, pues de cierta forma, y lo que ellos buscaban como antes de poder hacer eso era que el gobierno de Países Bajos les diera un monopolio, creo que fue de 21 años, sobre rutas comerciales. Claro, ahí está el gancho. Es que Sí, siempre... y así es como conseguías a personas que invirtieran, porque te decían, oye, voy a tener esta ruta comercial, aquí en este país yo voy a tener un monopolio de esta ruta donde pues vamos a comercializar té, especias, que en ese momento era lo más lucrativo. ¿Verdad? De hecho, o sea, si nos vamos antes, por ejemplo, a lo que yo entiendo, por ejemplo, la palabra salario viene de la sal, porque muchas veces te pagaban con sal. Y esta empresa, lo que sí es que esta empresa llegó a un nivel loco. Muchas personas, muchos estudiosos dicen que ajustado con inflación, obviamente, es la empresa que llegó a acumular más capital en la historia de la humanidad. No mames. Sí, así lo dicen tal cual porque, o sea, estableció colonias en Indonesia, en India y en Sudáfrica. Pero eran colonias no holandesas, colonias de la compañía. Las estableció la compañía, sí, la jurisdicción le pertenecía a Países Bajos, pero si lo quieres ver, lo administraba la empresa. La empresa tenía poderes de declarar guerra, de tener su propio ejército, de Que eran los famosos corsarios, ¿no, güey? Sí. De acuñar monedas, de establecer tratados internacionales. No, pues era, O sea, era un estado dentro del estado. Sí, de hecho, por ejemplo, tanto la holandesa como la inglesa, porque es la Dutch,
East Dutch Trading Company y la East India Trading Company, decían que tenían su propio gabinete de sombras. O sea, el consejo de la empresa llegó a tener la misma importancia que, no sé, el gabinete de sus países. Sí. De hecho, y eso, ya trasladándonos a la siguiente empresa de estas precursoras del capitalismo moderno, está la inglesa, la East India Trading Company. Sí, la famosísima East India Trading Company. ¿Por qué famosísima? Porque hay una serie de películas de Disney que se llama Piratas del Caribe, donde hacen una muy buena caracterización de la empresa, güey, y cómo era tan importante, literal, que quitaba y ponía oficiales británicos esa empresa, güey. Sí. O sea, así de importante fue. Yo no sabía el dato de que la holandesa, hay historiadores que dicen que es la compañía que más capital ha acumulado, güey, pero yo creo que la inglesa también fue igual de grande, pues era del Imperio Británico, cabrón. Sí, yo creo ahí a lo mejor tal vez como... no sé. Bueno, estuvo más años, tal vez tuvo más años de monopolio. La East India Trading Company se tardó un poquito más en establecerse, en llegar a ese poderío. Pero yo, de cierta forma, aunque hayan acumulado más capital los holandeses, yo creo que los ingleses son más impresionantes porque conquistaron India. Sí. Toda la pinche India la conquistaron, o sea, una empresa. Y hay un chorro de datos perturbadores. O sea, creo que en su apogeo llegó a tener el doble de soldados que el Imperio Británico. Una empresa. Sí. Güey, a mí un dato que me gusta un chingo, güey, y que es una de las cosas que aparecen, ese detallito aparece en Piratas del Caribe. La East India Trading Company certificaba, güey, y expedía un documento que se llamaba patente de corso, güey. Esa madre prácticamente eran perdones, güey. Sí. Perdones, güey, donde literalmente compraban al rey de Inglaterra, güey, para que firmara estos perdones y poder crear ejércitos de corsarios, güey. Sí. Literalmente eran piratas, güey. Mercenarios. Güey. O sea, fueron los primeros mercenarios, güey. Literalmente se les perdonaba. O sea, la realeza comprada a través del capital, güey. Se les perdonaba y se les incluía en un ejército propio de la East India Trading Company, y eran los famosos corsarios, güey, que esos güeyes andaban persiguiendo barcos españoles, güey, hundiendo flotas, güey, pinche destruyendo puertos y la chingada. Estaban fraguando el monopolio. Literal. Y Si juegan también, Catán. sí, y ellos también al inicio también contaban con un monopolio de la ruta comercial. Y chécate esto, en su apogeo su ejército contaba con 260,000 efectivos, el doble que el ejército permanente británico. O sea, ese es el punto. Y conquistaron India poco a poco, primero con Bengala, y luego ya todo India, que es gigante, ¿verdad? Muchas personas le dicen un subcontinente del tamaño que es. Y bueno, lo principal que comercializaban era té. El té. El té... ¿Y el opio? Ahí van después. Pero también tanto los neerlandeses como los ingleses también se metieron a comercializar esclavos. Sí, pues ese fue el punto chido, ¿no? Sí. De donde... Y después el opio, que con el opio es como entran a China. Sí. Sí, que los obligaban, que los chinos tienen un resentimiento como histórico con eso, ¿va? Sí. Que los querían obligar con el tema de... No, sí, de es que llegó una crisis porque, Sí. por ejemplo... Y Inglaterra tuvo su colonialismo en China también, ¿no? Sí, pues de hecho al final de esa primera guerra del opio que le dicen, es cuando China le cede Hong Kong a Gran Bretaña por 150 años. Sí. Está de la... Dice el buen JDPKW, dice, no, pero el perdón lo impuso la iglesia en las cruzadas, que los mercenarios no pueden ser primeros los de la East India Trading. O sea, es que los perdones o los indultos que ofrecía la iglesia en las cruzadas eran meramente por un tema religioso. Ofrecían la salvación a cambio de ir a pelear la Guerra Santa. Irte al cielo. Irte al cielo. Yo estoy hablando de que son los primeros mercenarios por un tema económico. Y el indulto político, ¿no? Y aparte era un indulto Que político. es como tipo la Legión Extranjera o los Suicide Squads, ¿no? Sí. Sí, o sea, de estos crímenes, estos criminales que los perdonan para que se unan a un ejército. Oye, me gustaría mucho que pusiéramos sobre todo la temporalidad de esto, güey. ¿De qué años? Porque, o sea, se escucha, estamos utilizando términos ya muy modernos, güey. Pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de qué años son estas empresas, güey? 1600. Fíjate, güey. En los 1600, años 1600. Y duraron unos 200 años. Fíjate, güey. O sea, más que muchos países, güey. Sí. Más que muchos Güey, países. ese es el pedo. Mira, bueno, no sé, yo me estoy aprendiendo de los maestros. Sí sabía un poquito de todo ese contexto, pero es curioso cómo también falta una, ¿no? JD Morgan o JP Morgan. Pero es mucho después y ellos son más como, o sea, banco,
diría. Sí, es banca. Sí, pero a lo que voy es que son como... En realidad el colonialismo de Estado que hubo en esos tiempos, te estoy hablando de, pues sí, 1500, Sí. que fue cuando llegaron los conquistadores, Mil- 1400. Sí. Todo estuvo... porque si se fijan, Cristóbal Colón vino aquí buscando las Indias para Buscando otra ruta comercial. otra ruta para comercial. no competir con ni los ingleses Pero- ni los Pero, neerlandeses. por ejemplo, él ahí era un enviado directamente del Estado. Todavía no intervenía otro ente económico. Pero atrás del Estado estaban estos dark states. Sí, porque el gabinete oscuro. crecieron a ese punto. Literalmente o sea, el presidente de la East India Trading Company se tuteaba con el rey. O sea, sí había si quieres una reverencia ceremonial, pero pues las decisiones que se tomaban en la East India Trading Company muchas veces se hacían hasta independientemente de lo que quisiera el rey. O sea, tenían un poder inimaginable porque aparte no solo conquistaron India, tuvieron control de India también como por más de 100 años. Sí. O sea, porque la fueron conquistando por partes, empezando con Bengala, pero ya una vez que conquistan totalmente la India, sí les dan más de 100 años, tienen control total de India. Sí. Hasta que después vienen las rebeliones y la corona es como que no, pues te voy a quitar ya el control finalmente. Y ahí es cuando ya viene un poco el declive de la East India Trading Company. Sin embargo, y ahorita lo vamos a ir abordando, yo creo que se perpetúa hasta la actualidad ese poder Pues de las claro, corporaciones. Vamos a irlo ir, abordando. Sí, ¿no? pero Y- esas son como tal y vez las primeras dos corporaciones que llegan a tener ese nivel multinacional de literalmente tener ejércitos, acuñar monedas, declarar la guerra, poder, o sea, asesinar personas, pero legalmente, ¿sabes? Sí. Todo No. eso y yo creo que antes de estas dos no había empresas como que habían llegado a ese punto. No, pues es que ya eran literalmente jugadores en el tablero político incluso, güey. O sea, ellos ya lograban definir política social, güey, política económica, güey. Eran consejeros de los monarcas, güey. O sea, mucha incluso de la política bélica de los países era en base a los intereses que estas compañías, güey, quisieran desenvolver o quisieran tratar en uno u otro territorio, güey. Juegue Risk, si lo quiere, ahí haz de cuenta que usted es la East India Trading Company en el Risk, cabrón. Quieres imponer tus intereses También donde tú quieras, a güey. los del chat hay una serie muy buena que se llama Tabú, sale Tom Hardy, estaba en Netflix y habla un poco sobre como de las prácticas sucias de la East India Trading Company. ¿Cómo se llama? ¿Tabú? Tabú. Bueno, muy bien. Está muy buena. Recomendación. Pero sí, o sea, también East India Trading Company de nuevo, o sea, no solo presencia en China, en India, también en China, muy importante, también pues por el té real, Ujú. o sea, por el té también tuvieron mucho que Por ver los recursos. en establecer, por ejemplo, el puerto de Vancouver, que era como el puerto que conectaba América y después Europa con China. Pues digo, yo sí creo que tal vez los neerlandeses llegaron a acumular más capital, si lo quieres ver así, pero en cuestión de importancia, o sea, conquistar la India, Sí. una empresa, siento que eso no tiene precedentes. Sí, está Bueno, cabrón. No, y definitivamente yo creo que estas son, históricamente hablando, son las predecesoras de las megacorporaciones actuales, definitivamente. Después viene otra época, que vamos avanzando en el cronograma del episodio, donde ya, si nos adelantamos al final del siglo XIX, los 1800, finales de los 1800, principios del siglo XX, güey, comienza la industrialización, güey, tal cual, que cambia totalmente el juego. La industrialización, la época de la revolución industrial, absolutamente... es un cambio de paradigma, ¿por qué, güey? Porque se crea formalmente la economía de mercado y de producción, güey. Y- La forma de producir bienes, güey, cambia absolutamente de un sistema artesanal de creación de bienes, güey, a una línea de producción, güey, a producir en masa las cosas, güey, y eso que hace que se disparen las utilidades de las empresas, güey. ¿Eso que provoca, güey? Provoca
los primeros grandes monopolios de la historia, güey. Porque si bien la East India Trading Company y la Compañía de las Islas Holandesas eran un monopolio en lo general, güey, empiezan a crearse monopolios sobre mercados específicos, sobre nichos específicos, güey. El mercado energético, güey, el mercado, no sé, güey, de minero, güey, de la madera, o sea... Ferroviario, güey. Se empiezan a crear monopolios, güey. ¿Por qué? Porque la acumulación de capital que genera la superproducción de los bienes ahora en masa, güey, hace que los empresarios empiezan a adquirir un poder, si bien ya no tan político ni tan militar, así como abiertamente y expuesto como el de esas empresas mercantilistas de los años 1600, 1700 y para adelante, sí empiezan a acumular un poder que empieza a ser escondido por debajo de la mesa, güey. Empieza a ser escondido por debajo de la mesa. Y es cuando también en este punto es cuando surge la contraparte, que es el buen... ¡Ay, no! Dígalo. Es que ese nombre lo escucha la gente y se ondea. Sí. Sí. Marx y Engels. Que Marx vivió en el capitalismo toda su vida. Sí, pero... Él era un acaudalado, era adinerado. Claro que sí. No, Engels. No, Marx. No, Marx también. Claro, Marx era adinerado. Pero lo que yo entiendo, anécdota... Engels, el papá de Engels tenía una fábrica y Engels es el que financiaba a Marx, ¿no? O sea, lo que yo entiendo. Pero también Marx, su papá, le heredó muchísimo dinero, güey. Pero Marx, está la anécdota de Marx de que él, por ser de alta casta, podía acceder a las bibliotecas. Y a raíz de eso fue que se educó y adquirió la llamada conciencia de clase. Y es cuando empezó... Y él era judío, ¿no? Sí, era de allá. Entonces... Alemán. Ajá. Entonces, él a raíz de eso empieza a tener una apertura de mente y empieza a fraguar lo que fue la teoría del capital. Y él crece en el contexto de estos primeros megamonopolios. Exacto. Y es donde se da cuenta de cómo se mercantiliza la vida de los trabajadores. Sí, pues son las primeras revueltas sociales, la creación de los sindicatos, todo eso. Esas cuatro décadas de 1880 a 1920 está llena de movimientos sociales, güey, laboralmente hablando, a raíz de que estos primeros monopolios se crean, y yo creo que eso no se puede entender, y ahí es donde tú entras, mi hermano, porque tú lo sabes un chingo eso, al apellido más famoso del mundo empresarial, los Rockefeller. Los Rockefeller. Sí, pero antes de llegar a ese punto, a lo que me refiero es que como se crea esta contraparte de la conciencia de clase, el trabajo, la lucha social de los trabajadores, es cuando las compañías de comercio, las compañías de industria y todo este rollo adquieren la figura jurídica o la figura... Se amalgaman en algo llamado corporación. Porque antes de eso no existía como tal esa figura. ¿Por qué? Porque era su forma de contestar a estas revueltas de manera ya en papel. Tú al ser... una empresa, al convertirse en una corporación, se transforma en un ente, en una persona... Es una persona jurídica distinta. Sí, ¿verdad? No demandas a RAI, demandas a RAI Inc. Exacto. Sí. Y ahí es donde, como persona, puedes adquirir propiedad privada, derechos. Entonces, derecho a la libertad, derecho a la vida, etcétera. Y es donde empiezan a utilizar el bagaje y los argumentos para vencer a estas revueltas del proletariado, güey. Sí. Y ya, nada más quería puntualizar eso. Porque el nivel de explotación sí era terrible. Es que son dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Exacto. Literal. Sí, ese es el contexto social. Sí, porque sí era una explotación terrible. Y pues hay muchos ejemplos en esta época de monopolios. Pues igual la East India, la East Dutch Trading Company, o sea, hasta les ponían un límite a sus monopolios. Después sí absorbían a empresas más chicas que les competían o se iban a la guerra también. Pero bueno, los Rockefeller eran la familia dueña de Standard Oil, que era la compañía petrolera más grande que ha existido. Más grande que ha existido. Y lo que ellos hacían es que de cierta forma para mantener su monopolio controlaban las vías férreas también. Para controlar la distribución del petróleo dentro de Estados Unidos. Es que siempre han hecho negocios malditos. redondos esos cabrones. Sí. Y el caso con los Rockefeller es porque en este boom de la revolución industrial, tengo entendido yo, no soy muy letrado, pero según lo que he estudiado, comienza
el pedo de las máquinas a carbón y a vapor. Sí. Luego ya se encuentra lo del petróleo y eso es toda una revolución petrolera. Y ahí es donde entran ya las... Sí, que en Estados Unidos a esta época le dicen como The Gilded Age. eh, Que Gilded es como bañado en oro, más o menos. Y bueno, Standard Oil llega a un nivel absurdo. Hay caricaturas de esa época que los pintan como un pulpo, ¿verdad? Sí. Porque tenían una influencia terrible en Washington. Se les permitió crecer a un nivel absurdo donde tenían un control pues monopólico de la industria del petróleo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Hasta que llega un buen presidente, Teddy Roosevelt, que promulga unas leyes que se llaman antitrust, que es para justo... El argumento de él es de que estas empresas ya crecieron a un punto tan grande. Uno, se están metiendo ya en la política bien cabrón, que no debería de ser. Y dos, de que crezcan tanto es poco competitivo para el mercado. Así que ya es cuando promulgan esta ley y la rompen. Y Standard Oil se divide como en, no sé, como en 10, 8, en un chorro de empresas. O sea, porque Que era aún tan grande. existen. Que aún existen, pero era así de grande. Que se dividen muchas empresas que hoy en día siguen siendo de las empresas petroleras más grandes del mundo. Pero imagínense que antes... Shell, Chevron, son varios. Shell no. Shell Shell creo que es inglesa. Ah, ok. Pero Chevron sí, ¿no? Creo que ExxonMobil, sí. ExxonMobil. ExxonMobil. Chevron, sí, creo que es una de ellas. Pero sí, imagínense, todas estas grandes empresas petroleras antes eran una. Controlada por una familia que aparte tenía pues prácticas muy poco competitivas porque controlaban las vías férreas. que Así de bueno, fácil. si nos vamos O sea, a... no nomás controlaban la producción de petróleo, controlaban la distribución del principal insumo, güey. Aparte, imagínate, güey, ¿de qué año estamos hablando de la extinción de Standard Oil, güey? Standard Oil. Shell es holandesa, sí. Cuando se divide Standard Oil debe ser principio del siglo XX. En lo que dicen eso yo les voy a decir que, por ejemplo, se supone que se separaron, güey, pero es que estas triquiñuelas que hacen de los accionistas siempre los hacen estar como que en realidad unidos desde un eje. Fíjate, ahí te va. Standard Oil se disolvió en 1911 tras una serie de juicios en la que fue declarada culpable de monopolizar la industria petrolera. Fíjate, en 1911, estamos hablando, güey, de 3 añitos antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, güey. Imagínate el poder que habría adquirido Standard Oil, güey, de haber continuado existiendo, güey, durante las guerras mundiales, güey. O sea, el poder que hubiera adquirido, güey, el ser el principal proveedor energético, güey, de una de las potencias, de la potencia aliada más importante de quien ganó la guerra, güey. O sea, lo extinguieron justo a tiempo antes de que se volviera, yo creo, como una empresa tipo la de Wall-E, by and large, güey. Ya ves que esa madre está muy chido porque justo cae en el tema de esa película. Si no la han visto, lo recomiendo mucho. En Wall-E habla justo sobre cómo el corporativismo literal se come al planeta, güey. O sea, cómo una empresa literalmente absorbe todas las funciones gubernamentales de todos los países, güey, y se vuelve un gobierno corporativo a nivel mundial, güey, donde By and Large, que es la empresa de Wall-E, literal opera todos, es un monopolio De todo a nivel global, güey. No, sí, el poder. Yo creo que Imagínate lo que hubiera pasado si Standard Oil hubiera existido durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que más bien por eso es que Estados Unidos publica esas leyes. esas No leyes. es tanto por el mercado, la competencia. Yo creo que es más porque dijeron de que a ver, si no les ponemos un alto a estos, de que van a terminar teniendo más poder que nosotros. Y también un dato hablando de Standard Oil, ya que estamos hablando de petroleras, que me gusta mucho mencionar es por ejemplo, el calentamiento global. Sí. Que es 2/3 partes de todos los gases de efecto invernadero históricos producidos por 100 empresas. Ajá. 100 empresas. Históricos. Sí, históricos. Si te vas al top 10, pues la mayoría son petroleras. Y ahí es donde también a mí me fragua mucho esto de las corporaciones porque ellos han financiado lobby, han financiado científicos, han financiado a muchos entes políticos. El regreso de la mosca. El regreso de la mosca. Foros. Es que saben que ya estamos estoy- hablando mierda. Es de Standard Oil. Es Standard Oil, es un pinche dron, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que estas empresas han financiado a lo largo de la historia muchos científicos, a muchos políticos, a muchos marcos sociales, güey, para empezar a Para decir... implementar su agenda. Para implementar su agenda y empezar a decir que el calentamiento global es un fraude, que no es cierto, que son ciclos. O que es culpa de todos. O que es culpa del ciudadano de a pie, que la huella de carbón. Sí, lo habíamos Te hablado quieren- te quieren en otro hacer- episodio. Te quieren hacer sentir culpable por la colilla de cigarro. Una que de... tiras. Sí, porque una de No, estas güey, que empresas... sí está creo mal, que... ¿verdad? No recuerdo, creo que es ExxonMobil, pero una de estas empresas Sí, es Exxon. es la que crea... Así, en un grupo de... que es un think tank, sería un grupo de...
enfoque. Ah, qué bueno que hablas de los think tanks, hermano. Sí, sí, eso usan para manipular las masas de que, chinga, pues cómo vamos a hacer como... La gente ya estaba protestando mucho de que cómo le vamos a hacer para desviar la atención y luego de que, pues vamos a crear este concepto de huella de carbono individual y ya en vez de hablar de que lo que hacemos nosotros de que pues es de que no, pues es que Carlos se pasa de lanza porque come mucha carne roja, contamina un chingo en el asado. El asadito. Y es culpa de Carlos y no solo, o sea, después por los think tanks de que neta, o sea, son muy perversos. Sí. Sí. Luego al rato que hablemos un poco más de lobbying, hablamos de los think tanks. Yo porque he es escuchado perverso. también que es que literal el Sí mismo, manipula las masas. el mismo concepto de manipulación son las TED Talks, güey. Las TED Talks. Las TED Talks también, Puro güey. TikTok es súper pro capital. Donde vean producida la chingadera, ahí hay pedo. Por eso este es su Follow programa. the money. Por eso este es su Aquí programa trabajamos de con confianza. 2 pesos, chavos. Con 2 pesos y es el contenido más original que van a encontrar en el internet, amigos. Pero sí, o sea, sí está curioso eso porque yo siempre sostengo esto, cómo es que se le focaliza a diferentes narrativas. Esto está bien curioso. ¿Cómo se focaliza a diferentes narrativas? Ahí viene el del camote, come camote. Comida saludable. Hay que invitarlo. Sí, güey. a ver, bueno. Oye, siempre pasa esta hora, ¿va, Sí, güey? Siempre no estamos falla. grabando y pasa el señor del camote. Sí, un saludo. Si les gusta el camote, dejen su like. Mira, ¿cómo se focalizan las diferentes problemáticas en otros entes, incluso en el Estado? O sea, está bien curioso y es donde yo digo, ¿por qué hay tanto producción en algunas, por ejemplo, en la serie esta de Kevin Spacey, House of Cards, estaba súper bien producida, o sea, y hasta salía el groove y todo el rollo. Yo no sé por qué sí tiene tanta producción eso, o sea... Si fuera algo verdaderamente radical en contra de un ente gobernante, pues no tendría producción, nunca hubiera salido. Entonces, Sí, es claro. donde yo pienso... Sí, no se permitiría el nivel de detalle y la chingada. Ajá, y concretamente, bueno, yo traigo aquí ya mi conclusión, pero vamos a seguir platicando. Y estas prácticas que vienen haciendo desde los años 1600, vienen permeando la cultura porque siempre hay en la manera de zafar, o sea, de que ellos no sean señalados, las corporaciones, pues. Es mi lado más conspiranoico. Sí, no, es que sí es No, cierto, pero de sí, evadir claro. responsabilidad. Por Sí, ejemplo, las estrategias de marketing social, güey, Sí. que utilizan las grandes corporaciones desde esos tiempos, güey, estamos hablando desde esos tiempos, güey, son bien malévolas y oscuras, güey. Sí, O sea, sí, la sí. creación de enemigos. Legítimamente malévolas. Sí, es que es la creación de enemigos falsos, güey, de falsas figuras de presión, güey. ¿Para qué? Para trasladar la culpa de los males sociales, güey, a otras cosas, güey. O sea, literal miren, como la película de Miren Arriba, güey. De Don't Look Up. No mires arriba, más bien es pon tu atención aquí, en esta pantalla, en esta, usted, póngala aquí. Ponga su atención aquí y olvídese del incendio que está atrás de mí, güey. Exacto. O sea, y sí está muy cabrón, no, güey. sí, y también hay que recordarlo. O sea, antes, por ejemplo... Hasta esa pinche película, hablando- porque está bien producida. Hablando güey. de la revolución industrial, de lo de Marx, o sea, por ejemplo, antes, o sea, todos estos obreros, antes no existía el fin de semana. No mames, ¿no? Tuvieron que luchar por eso. Trabajabas de lunes a murió domingo, mucha gente, perro. cabrón. Sí, no, sí, mucha gente fue explotada, pero sí fue algo bestial, o sea, Sí. la acumulación de poder que le... De hecho, no se- existía se- el domingo. Se permitió. No. Porque creo que nada más primero, después de muchas luchas, les dieron el sábado. Y el obrero se iba a embriagar. No, pero lo del concepto del domingo sí, güey. Sí, mi Ray, porque acuérdate que el domingo... Es el día de guardar. Viene el día de guardar por la religión. O sea, es un tema religioso. El Shabbat. Tiene un origen religioso. Sí, pero el tema del o sea, domingo. Entonces, antes era solo uno. Sí, era solo uno. Entonces viene o sea, así que agradezcanle a la iglesia. no se crean, pero sí, el tema del día de guardarse Sí. era un tema religioso. Pero claro que laboralmente no era visto con buenos ojos, Sí. güey, ni empresarialmente era visto con buenos ojos que los hornos se apagaran en las fábricas de acero, ¿verdad? El domingo. Entonces, no, Quiten los celulares lo- el que le esté sonando. lo que tuvieron que luchar por el fin de semana, güey. Sí. No mames, murió muchísima Y raza, sí, güey. como dice Ray, a veces suena conspiranoico, pero recuerden de que, o sea, todo, o sea, lo que estas empresas decían cuando no tenían ni poquitas trabas, o sea, literalmente, pues, hasta, o sea, yo creo que seguían, o sea, aún y cuando ya era ilegal la esclavitud,
como bien dice Ray, en la Revolución Industrial, para términos prácticos, seguían siendo esclavos. Sí. Por ejemplo, la East India Trading Company, hubo un tiempo donde Gran Bretaña fue de los como primeros países coloniales que abolió la esclavitud y la comercialización. Lo seguían haciendo por debajo de la mesa porque era muy lucrativo. O sea, sí, son fichitas. Sí. No, de hecho, bueno, no me quiero trasladar tan rápido a lo moderno, pero siguen platicando. No, de hecho está bien. De hecho, qué bueno que lo dices, güey, porque aquí, hablando del tema de los grandes monopolios de inicios del siglo XX, güey, después, pues, el contexto histórico cambia radicalmente a raíz de las guerras mundiales, güey. Los focos geopolíticos se realinean hacia otros países, güey, y a raíz de eso, pues, viene el periodo de las superpotencias, ¿no? Donde tanto económicamente, militarmente, socialmente, güey, todo se divide en el mundo en dos. En el primer mundo y el segundo mundo, que era el bloque capitalista y el bloque socialista, Ajá. encabezados pues, por Estados Unidos y la Unión Soviética, la OTAN y el Pacto de Varsovia, güey. Y en ese contexto es que toda la economía, digamos, como que pasa a segundo plano el tema corporativo. ¿Por qué? Porque se enfrascan en una guerra geopolítica y en la llamada Guerra Fría, estas dos superpotencias, estos dos bloques económicos, políticos, sociales e ideológicos, güey. Entonces como que todo es a través del Estado. La potenciación de la tecnología, de la economía, de todo, es a través del Estado, güey. Y muchas de las, por ejemplo, las grandes protestas sociales de los 70s, güey, son a raíz en el contexto de la Guerra Fría, de las ocupaciones de Vietnam y de la Guerra de Corea, bla, bla, bla. Entonces, como que socialmente y políticamente se opaca un poco el papel de las grandes corporaciones, que sin embargo siguen estando ahí, ¿verdad? Financiando la guerra, siguen financiando las intervenciones militares de Estados Unidos. Igual el lado soviético también tiene, bueno, ahí era un poco más, no un poco más, pues totalmente era un estado era un estado, Era un comercio estatista. comercio estatista, totalitario el gobierno y todo el tema, güey. En Estados Unidos también, te digo, estaban todas las empresas que financiaban, pero como que este periodo post Segunda Guerra Mundial y previo a 1990-2000, güey, a la revolución tecnológica ya de 1990, como que se pone en pausa el tema, no en pausa porque siguen estando ahí los intereses económicos y todo, pero como que toma un papel preponderante la ideología y el Estado, el enfrentamiento entre estos dos bloques, güey, para ahora sí ya trasladarnos al boom tecnológico que es las grandes corporaciones en el contexto de la era digital y de la era del internet, güey. Que es cuando De la revolución científica también, ¿no? Porque Sí. a raíz de la revolución industrial comienzan los avances más cabrones en materia de ciencia que se han visto en la humanidad. Sí, Se dice que de 100 años para atrás hemos avanzado un chingo, más que en los previos años de historia pues, humana. La Segunda Guerra Mundial, al final, si algo bueno pudo haber dejado la Segunda Guerra Mundial, es pues a lo mejor los avances tecnológicos derivados de la investigación científica financiada por la guerra, ¿no? Sí. A lo mejor, o sea, podría ser algo. Sí, algo o sea, bueno. es que es una de las pocas cosas, digamos, que podemos Positivas. decir. Sí, positivas de la guerra, que si hay un avance tecnológico y científico muy, muy grande, ocurre, o sea, sí, viene al costo de muchísimas vidas humanas, Pues siempre ha sido así. pero el capital. ha sido así. Sí, ha sido así. Por- Pero posterior a eso, pues entonces ya viene el boom tecnológico de los años, del final del siglo XX y de inicios del siglo XXI, ¿no? Donde las principales empresas o las corporaciones más grandes del planeta eran aquellas normalmente explotadoras de recursos Naturales, de cierta forma. güey, Sí. los propietarios de los bienes de producción de recursos naturales, güey, energéticos, digamos, Minerales, hasta de fruta, ¿verdad? La famosísima, la maldita United Food Company, United Food Company. que hizo 1000 golpes de estado aquí Güey, en Latinoamérica. eso es a lo que me refiero. Pero hay un cambio, como dice Carlos. Es que de eso hay un cambio porque por primera vez, güey, empiezan a surgir megacorporaciones que lucran con la información, güey. Sí. Que lucran con la red, con el contenido en internet, güey, todo eso. Yo creo que ahí hay un cambio de paradigma, güey. ¿Por qué? Porque estas empresas ahora se vuelven mucho más cercanas a la gente, güey. ¿Sí me entiendes? Sí tiene sentido lo que digo, güey. Porque estas otras, güey, las empresas energéticas, mineras, productoras de bienes de consumo, de alimentos y de chingada, eran empresas que tú sentías como lejanas, güey. ¿Sí me entiendes? Como allá arriba, güey.
Pero las primeras grandes megacorporaciones con el boom tecnológico, hablando por ejemplo de Google, de Apple, güey. Microsoft, son empresas que lucran, güey, con servicios y con bienes que empiezan a darse y empiezan a ser de uso diario, güey, para la gente. Y que empiezan a sentirse muy familiares. Sí, que es la gran revolución del cómputo. Es la gran revolución. De llevarlo, no sé, de empresas, de gobiernos a tu casa. Y el padre de todo ese cagadero en cuanto al marketing es Edward Bernays. Es el verdadero mentor de Goebbels. Este vato también era un judío polaco que se fue hasta Nueva York y creó los estatutos de la propaganda, pues, la propaganda primigenia. Y de ahí Goebbels aprendió para lo que puso en la propaganda nazi, que para los estándares de esos tiempos era una parafernalia bellísima. O sea, era el marketing perfecto. O sea, porque no era... Antes de eso se usaba así, justo como dices tú. Se veía algo muy lejano. Y a raíz de este boom del marketing, que luego Edward Bernays rebautizó como relaciones públicas. Es cuando se junta la empresa y te hacen creer que una empresa... Tiene un lado social. Tiene un lado familiar a ti. Humano. Humano, exacto. Tiene un rostro. Es cuando se crean los logos, las mascotas... Clippy, el de Word, todo ese rollo viene de estos estatutos de la propaganda, el gran logo, la mascota, el enemigo en común, etcétera, y las problemáticas que vienen a paliar las empresas que en realidad, o sea, para ponértelo fácil, la gran corporación se nutre de vender, pero también de crear al consumidor. O sea, no habría un consumidor de ciertas por no meterme de ciertos bienes y servicios, si no hubiera alguien que los necesitara. Es cuando crean estas figuras de la escasez artificial, cuando, aunque la vivienda sea un derecho primordial de la gente, la tienes que comprar, la tienes que adquirir y es muy difícil. Y estas corporaciones se dedican a hacer eso. Sí, crean necesidad. A crear el producto y crear al que lo va a comprar. Sí, porque también si tienes un nuevo producto, tienes que crear la necesidad de tener ese producto. Exactamente. Y digamos, en ponerlos así una ahí es donde analogía entra el muy... boom tecnológico de las empresas que empiezan a lucrar con eso. Y hacer una analogía muy simple, pero simplemente hoy en día de que necesitas un celular. Sí, pero ¿realmente lo necesitas? No, realmente no. O sea, yo me acuerdo en los 90s, en los 2000 que... un celular. Pero hoy en día lo necesitas y, o sea, hemos llegado a un nivel de explotación que lo necesitas y lo necesitas siempre, porque qué tal si te llega un correo del trabajo a las 10, que debería ser delito, por ejemplo, como es en Francia. Pero sí, o sea, no... Pues sí, y así con muchos productos. La computadora, o sea, yo me acuerdo todavía cuando no todo el mundo tenía una computadora, no todo el mundo tenía internet en su casa, ni un celular, etc. Y éramos ahora felices y no lo sabía. Es primordial, o sea, dices, ¿cómo voy a formar parte de este nuevo mundo sin esos productos? Eso no puedes. No, y sí te meten esa idea muy dura en la cabeza porque dicen, si no te actualizas, te mueres, te quedas atrás. Y ve, por ejemplo, simplemente ahora todos los bancos de que están cambiando por ejemplo, a tarjetas digitales, a tarjetas, o sea, ya empezaron quitándole los números, todos, y ¿qué necesitas para una tarjeta digital? Necesitas tu app del banco, en tu celular, o sea, ya estamos... Ya no puedes acceder a tu banca personal. Sí, o sea, cada vez poco a poco se está haciendo menos viable que puedas estar como afuera de este mundo tecnológico. Sí. Y justo... Es una segregación económica, güey. Sí. O sea, van creando segregación económica. Justo esta madre del foro de Davos, del World Economic Forum. Sí. ¿Sí? El ¿Sí lo topan? Sí, el Fondo Económico Mundial. Sí, esa madre está creada por corporaciones. O sea, eran corporaciones, no son políticos que tú elegiste. No es gente que tú hayas dicho, yo quiero que este güey decida por mí. No, son corporaciones que se juntan a ver cómo le dan en la madre a la gente. Entonces, ahorita anda muy en boga lo de las nuevas esperanzas. Bueno, no las nuevas esperanzas, la nueva forma de consumir va a ser todo a base de renta. O sea, ya no vas a poseer nada. No vas a poseer nada. Y serás feliz. Por eso, gente, si tienen formato físico de cosas, hablando de películas, juegos y todo, atesórenlo, guárdenlo, güey, porque esa madre ya no va a existir. Es un capitalismo que ya no existe. Ya no va a existir. El formato físico va desapareciendo poco a poco, como dice Ray, güey. ¿Qué es más lucrativo, güey? Ya nada más estás vendiendo derechos. Solamente vendes derechos de acceso. Derechos de uso, güey. Derechos de uso. Ya ni de... Sí, entonces, bueno. Toda la parte de producción
Te la costo, ahorras. pero te la ahorras. Sí, claro. Me fui muy a la verga, pero No, pero está justo en el contexto, güey, Sí. porque el boom tecnológico causa eso, güey. Causa que estas empresas, Google, Apple, Microsoft, Amazon, güey, empiecen a acumular tal nivel de Poder, de güey. poder y lucro, güey, que empieza a darse de nuevo a niveles escandalosos el tema del lobbying en los gobiernos, güey, para poder tener a modo las legislaciones de los gobiernos, y es donde empieza de nuevo, se repite, si se fijan, es un ciclo histórico, la historia es un ciclo, se repite, estas nuevas megacorporaciones que llegan a suplantar a las tradicionales, empiezan a hacer lobbying sobre las legislaciones de los países en temas de derechos de autor, en temas de protección de datos personales, güey, y todo eso. Acuérdense simplemente, cuando Facebook empieza a existir, y ahora es Meta, la empresa, ¿de qué se dan cuenta el señor reptiliano? Tengo en mis manos el banco de datos personales más grande del mundo, güey. Sí, Puedo güey. sacarle todo el provecho que yo quiera, güey. Hizo un lobbying impresionante en Estados Unidos, güey, para poder retrasar las leyes de protección a datos personales, güey. Sí. Cabronamente, güey. Estamos hablando de el 2009, 2010, güey. Antes estábamos absolutamente a merced de lo que quisieran hacer con los datos personales de todo mundo, güey, en esa madre, cabrón. Y cuando digo todo mundo estuvo registrado en Facebook en algún momento, güey. No, y aparte... Bueno, evidentemente no todo el mundo, pero... pues, ¿Has visto los juicios de Mark Zuckerberg, güey? no. Son una tomadura de pelo, güey. ¿Cómo los juicios? Al- Las sí, audiencias. las audiencias Sí, que las el- audiencias. Las audiencias que le hacen. De Sí. que le dicen, a ver, ¿usted espía a la gente? Sí. ¿Eso está mal? Sí. Sí. Ya no lo haga. Ok, muy bien. Y ya, güey, se acabó el pinche juicio. Pero, a lo que voy... No, oye, y luego da risa como los senadores viejitos de Estados Unidos no conocen un carajo No, no de tienen la una puta tecnología. idea. Ni una puta aquí dice que... Oye, como el de TikTok, güey, que le dice así como de que TikTok tiene una relación con China. ¿Alguna vez usted ha estado en la sede del Partido Comunista Chino? ¿Es usted miembro del Partido Comunista? Y le, senador, soy de ¿dónde dice que es? Singapur. Soy de De Singapur. Singapur. Singapur no está en China, senador. Pero tiene los ojos rasgados. Sí, no. No, sí, no. Dígalo. No, que pues que sí, o sea, que todo eso te habla del poderío del lobbying, ¿no? Que Ah, a lo mejor sí. tradicionalmente las más grandes habían sido, por ejemplo, las farmacéuticas, la industria, Las energéticas. las energéticas, la industria de la guerra. Sí. Y hoy en día, que, pues tal vez son las empresas de tecnología. Son las que hacen más lobby. Que Sí. para fines prácticos, y yo sé que ahorita lo vamos a ver, siguen siendo los mismos. O sea, ellos es son... que ese es el último Son tema, expertos, sí, son expertos en crear un negocio redondo, güey. Eso es a lo que me refiero. Desde épocas inmemorables crean el conflicto para crear la solución al conflicto. O sea, crean revueltas en países colonizados para crear el ejército que le va a dar en su madre al ejército que se levantó. Entonces, es monstruoso lo El que... librito, ¿verdad? sí, o sea, pero Mira, por ahí alguien me dijo una vez que el trabajador o el humano de a pie tiene que tener conciencia de clase porque los de arriba sí la tienen Sí, y nosotros no la tenemos. sí, hay un documental muy bueno de eso. ¿Cómo se llama? De 1%. De 1%. Este chavo se llama Jamie Johnson, que es uno de los herederos de Johnson & Johnson. Hijos, esos también, güey. Y está bueno, tiene ese y tiene uno que se llama Rich Kids, así de la Ajá. vida de morros así, de Pues de todos los Nepo ultras. Babies. de herederos de grandes fortunas que le dan a los Pumas. Pero el del 99% está cabrón porque hasta llega al punto que creo que se entrevista con Milton Friedman. Ah, ese güey es el demonio encarnado. No, Ese y güey, el Henry vato Jamie Kissinger. Johnson es como... a es ese woke. A ese déjenmelo en paz. Él sí- No, él- no. Mi Él padre. sí- Oye, es que ahí en el... Yo para quien no lo sepa, raza, y creo que tú tampoco lo sabías, Ray. Yo estudié en el ITAM un tiempo. Pues sí, güey. Yo estudié en el ITAM. Sí lo sabía, güey. Y Tienes ahí, toda la cara, güey. y ahí, güey, Milton Friedman Es un dios, es tratado güey. como un dios. Sí, güey, es una figura- Se le obliga a uno a que lo lea, güey. Y es cuando te pones a pensar, dices, güey, las universidades, fíjate, no habíamos hablado de las empresas educativas, güey. Las Los- universidades son un think tank. Los Chicago Boys. También, güey, o sea, el ITAM es un apéndice de los Chicago Boys, o Sí, sea, güey. implantado en la Ciudad de México, güey. O sea, esa Mi madre- alma mater, el ITAM. No terminé, güey, pero sí, El ITAM financiado por BlackRock. El ITAM financia este video. Sí, güey. O sea, sí dices, güey,
Está cabrón cómo quieren implantar ideología económica, güey. Sí, O sea, fíjate, neta. fíjate bien Tec la de anécdota, Monterrey, güey. FEMSA University. Exacto. Hay una anécdota de Milton Friedman donde está Michael Moore, este documentalista radical, güey, y le está preguntando a Milton Friedman, oiga, usted aquí tiene una patente de una camioneta Ford, bueno, no la tiene él, ¿verdad? Pero él es de los principales consultores de las empresas grandes, ¿verdad? Sí, los Friedman. consejos empresariales. Ajá, pues ese güey es un economista, ¿no? El Milton Friedman. Sí. Sí. Ajá, entonces ese güey es de los principales consultores y le dicen, esta camioneta de Ford tiene en su registro que su diseño per se, su diseño es un diseño asesino. O sea, que un choque en esta camioneta lo va a matar. Que no es apta para que se conduzca en una carretera. Y le dice, ¿por qué permite que siga saliendo al mercado? Y dice Milton, porque sale más barato Que se mate la que raza. se mate la raza a volver a producir todo ese... Pues mira, Milton Friedman es Hijo de su pinche- Milton Friedman es el padre del neoliberalismo. Sí, güey. Milton Friedman es Aquí en la Universidad de Chicago, que no sé ni cómo se llama ni quiero saberlo, es donde educan... Ah, pues es en Así se Yale. llama Universidad de Chicago. Ah, Chicago bueno. University. Ahí es donde educan a todo el experimento neoliberal que va para Chile, güey. Ahora, yo les digo a ustedes, banda. Los que tumbaron a Allende. Allende, sí, al del señor Allende. Entonces, ahí es donde yo les... El señor Allende. El señor Allende. Allende el niño, Allende el hombre. Allende tú volverás dentro de cada hombre. Mira, pero haz de cuenta que este pedo de... A mí se me hace bien curioso y bien loco, güey, cómo es que las corporaciones son las que en realidad mandan, güey. O sea, no hay políticos, güey. ¿Qué hace un político? Y sobre todo en Latinoamérica para poder llegar al poder. ¿Qué tuvo que hacer el Pejestorio? ¿Qué tuvo que hacer hasta el pobre Mujica? En su reunión con Larry Fink. Que es el CEO de BlackRock. Es el CEO de BlackRock. O sea, dense Y cuenta. Acaban de decir el nombre prohibido. BlackRock. Sí. Yo creo que justo eso que vas, Ray, yo creo que ahí ese es el segmento final de este programa, raza. Como bien dice Ray, las corporaciones manda, y ahorita dijo, todos son lo mismo. Sí. Hablamos de Google, hablamos de Apple, hablamos de Amazon, Microsoft, hablamos de las corporaciones. Pepsi, de las- Coca. Petroleras, de Coca-Cola farmacéuticas. Company, las empresas petroleras, Sí. farmacéuticas, de lo que usted guste y mande, productoras de bienes de consumo Lo como que usted Johnson quiera. Johnson, de cuidado, hasta de skincare. Güey, tabaqueras Tabacaleras, y güey. farmacéuticas, güey. Bueno, Venden cigarros en la farmacia, güey. uno como un hombre común, como parte del proletariado, como diría mi Ray, pensaría que son distintas corporaciones compitiendo en el ámbito del mercado, del libre mercado y la chingada. Pero en este programa estamos para decirles que existen estas, no sé ni cómo llamarla, güey. ¿Cómo le llamarías, güey, eso? O sea, ¿qué es para la gente? ¿Qué es BlackRock, güey? O sea, ese es el último segmento. Ellos se definen a sí mismos ¿Quién está, como... güey? ¿Quién está detrás de todo? O sea, ¿o son empresas separadas o qué pedo, güey? BlackRock, O sea, lo pregunto para polemizar, güey. O sea, ¿qué es eso, güey? BlackRock, ese sí es el pulpo. Es el BlackRock pulpo. es el pulpo de la economía. O sea, pues sí, es una... O sea, no es porque no producen nada. No hacen nada, güey. Más que administrar. Sí. Y se dedican a administrar bienes, administrar acciones. También otro tipo de bienes. Por ejemplo, hay en estos mercados existe algo, por ejemplo, que es como fibras. Que las fibras básicamente es es una cartera de bienes inmobiliarios que tú puedes ser dueño de estos. Y BlackRock, Vanguard y Safe Street son como que las 3 empresas más grandes en cuestión de administrar bienes. Mira, ahí te va, mira, Wikipedia lo define como es una sociedad de inversión multinacional. Sí. O sea, esa madre ni siquiera existe, güey. O sea, es una figura No produce retórica, nada. güey. Es una pinche metáfora, güey. Fíjate, es una gestora de activos institucionales de renta fija y gestión de riesgos empresariales. ¿Qué es eso, güey? güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ¿Qué es esa güey? perra mamada aquí, güey? O sea, no es Sí, nada, pues güey. para bajarle el pechito Marlene básicamente, dice, BlackRock es la doña de la tanda. se dedican Pues- a acumular acciones, bienes, administrarlos para las personas que ¿Y qué pasa que cuando...? invierten ahí. Pero ha llegado un punto loco. Por ejemplo, existe algo que se llama el S&P 500,
que es un índice que te mide las 500 empresas más valiosas de toda la bolsa de Estados Unidos. Va cambiando... ¿Es me el meme parece- este de rojo con un chorro de cuadritos? Sí, va cambiando, me parece, trimestralmente. Ujú. Y de todas esas acciones, creo que BlackRock, Vanguard y Safe Street son dueñas de que, bueno, no son dueñas, o sea, administran el 88% de todas las acciones. Y pues son empresas que son dueñas de todo. Sí. O sea, y no al 100%, ¿verdad? Pero te vas a una empresa que lo decíamos una vez que estábamos hablando de esto, por ejemplo, Cemex, que es pues una empresa mexicana, accionista mayoritario, BlackRock. BlackRock. Y así están en British American Tobacco. mil empresas. Pfizer. Y luego las más grandes son BlackRock y después es un poco más grande que Vanguard, pero luego no hay accionistas mayoritarios ni en BlackRock ni en Vanguard, pero quien tiene más acciones en Vanguard es BlackRock y quien tiene más acciones en BlackRock. Güey, escucha este dato, güey. Esto está muy duro, güey. Las acciones que administra BlackRock, güey, representan el 7.7 del PIB mundial, güey. Mundial, güey, sí. Mundial, güey. O sea, es más grande que la gran mayoría de los países de tercer mundo, güey. Sí. Solo China y Estados Unidos creo que manejan más O algo capital. más. Y de seguro BlackRock y Vanguard tienen... No, pero en China sí se la pelan, ¿no? ¿Cómo que se la pela? En China no pueden hacer eso. Ah, o sea, que administren fondos de inversión y todo. No, ya porque- están. ¿Ya No, están? Ya están en China. Pero bueno, de todos modos, China sigue teniendo como que más injerencia, ¿no? Que acá en los occidentes. Sí, pues es una economía más estatista Sí. que la de libre mercado, Ah, sí. justo a eso voy. Fíjate, lo de la bolsa. ¿Qué pasa cuando Cristiano Ronaldo baja la botella de coca de su mesa? ¿Qué es lo primero que te van a decir? La Coca-Cola bajó sus acciones tanto porque Cristiano Ronaldo hizo eso. Sí. Entonces yo pienso que lo de las acciones y la bolsa en realidad son una forma de estrangular a las políticas de mercado, güey. ¿Cómo controlas un mercado que supuestamente es libre? Pues con estas mamadas de la bolsa y de la fluctuación de activos. Porque ellos, en su teoría, dicen que el mercado es libre y que todos podemos formar parte de ello. Pero ya en la realidad, güey, el mercado está controladísimo, güey. Por eso les digo, quien de veras tiene conciencia de clase son ellos, porque saben en dónde están y lo que significaría para ellos que todos tuviéramos conciencia de clase, güey. Porque si todos tuviéramos conciencia de clase, ya exigiríamos, o bueno, por lo menos sabríamos cómo vencer este tipo de prácticas, güey. De que no nos estén vendiendo mierda. Porque bueno, puedes vender lo que quieras, ¿verdad? Pero estos vatos literal enferman a la gente para curarla. O sea, y en todos los aspectos, incluso, y esto es bien polémico, hay una empresa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ni se los voy a decir porque controlan mucha mierda, pero es una empresa que controla el no por en internet. Sí, pues sí, me imagino cuál es. Entonces controlan todo el no por que hay en internet. Y eso también es un problema social, psicológico, güey. O sea, está de la verga. Y bueno, Fíjate, nada más para que, ahí te va, güey. Para que se den una idea, raza. Las principales participaciones en acciones de BlackRock. Estas son las empresas que más acciones tienen administradas por BlackRock. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla, United Healthcare, güey, Meta y Berkshire Hathaway. United Healthcare, que es la empresa del CEO que le dio su madre Luigi Mangione. que Luigi Mangione desuscribió de la existencia. Que por cierto, y es lo triste, güey, el CEO no representaba ni la uña del pie de la mugre del pinche... Sí, y para la raza el que tenga un poquito de contexto lo de Luigi Mangione, esta empresa United Healthcare negaba 2/3 partes de los servicios que de ofrecía. los servicios que ofrecía. Sí. Y en Estados Unidos sí se mueren como 70,000 personas al año por falta de cobertura De médica. cobertura médica. Pero se lo negaban a personas que lo pagaban. Ujú. Y no, es que BlackRock y Vanguard, o sea, Mira, ahí te va de Vanguard, güey. Vanguard, las principales empresas que Vanguard administra sus acciones: Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, güey, Kellogg's, güey. Y esos a su vez... Sí, y eso a su vez es dueño de todas las marcas Oxxo. que usted conoce. Sí, sí, y sí. Vanguard, ellos son los que crean, me parece, el concepto del fondo indexado. Ah, Que otro pinche concepto metafórico. O sea, el fondo indexado es una forma de invertir. Básicamente lo que tú haces es que tienes un fondo y ese fondo va siguiendo el S&P 500 Ujú.
y pues tú activamente siempre estás invirtiendo en las 500 empresas más rentables. más rentables de Estados Unidos y se va cambiando. Ellos crean ese modelo y también pues ahí es donde donde tienen a mucha clientela, porque mucha gente que tiene mucho dinero justo para no pagar impuestos, lo que hace es de que todo su dinero lo mete a acciones y a bolsa, porque lo que ellos dicen es de que, oye, pues como esto puede bajar, como puede subir, mientras yo no lo venda y no lo capitalice, no me puedes cobrar impuestos. Que es lo que ha hecho, por ejemplo, personas como Elon Musk para pagar muy, muy pocos impuestos, Hijo etcétera. de perra, güey. Cómo lo odio a ese güey. Pero sí, o sea, Vanguard y BlackRock creo que Ya tiene... se me paró mi gallito O conspiranoico. sea, en español sería billones, en inglés sería trillones. Trillones. Pero en español sí es billones, que son... Billions and billions. Sí, son millones de millones. Sí. A ver, Sí. Sí, en inglés serían miles de millones, ¿no? Miles No, de- billones en inglés, billones en No, español. pero eso sería billón, ¿no? Billones ¿Qué- en inglés cómo son decía miles, el- son miles de millones, porque 1 millón de millones es 1 billón en español. Pero 1 billón en inglés son 1.000 millones. Sí, pero aquí estás hablando de trillones en inglés. Pinche madre. Es lo que te digo, que por qué los gringos complican todo, güey. Sí. Está hecho a propósito. Es como la burocracia. Sí. Pero Sí, justo... mira, aquí está. O sea, un billón en inglés es 1 millardo o 1.000 millones. Un millardo. Un trillón es en español es 1 billón o millón de millones en español. Fíjate, güey. Millón de millones. ¿Qué? Sí. Fíjate, y también aquí tengo otras también que no son mayoritariamente administradas por BlackRock, pero también tienen las empresas de medios masivos de información, güey. MSNBC, CNN, Fox News, güey. Comcast, güey. Sí. O ¿Cuántas sea, de Hollywood hay, güey? Pues tienen... es que a su vez los estudios de Hollywood, a su vez, por ejemplo, Comcast es dueño de algunos estudios de Hollywood. Exacto. Y así. Sí. Y es como tú dices, Rey, de ahí. Sí, o sea, BlackRock, y al final terminan administrando como 11.4 billones de dólares en español. En inglés serían... Millardo. Sí, en inglés serían 11.4 trillones. Vanguard está un poquito más abajo, tienen como 10 punto algo. Y luego ya State Street es la que está un poquito más abajo, que son como 4.4 billones en español, en inglés trillones. Pero o sea, y de nuevo, no es tanto, no necesitan ser dueños. Con el simple hecho de administrarlo, pueden tumbarte una economía, Es que te eso, pueden... eso es algo que yo quería Sí. aclarar mucho, porque mucha gente cuando habla de BlackRock, de Vanguard y esto, dice, son los dueños del mundo. No es que sean los dueños, no es que ellos sean los dueños de las empresas, es que ellos administran las acciones, que acuérdense que es una acción, es una parte pequeñita de una empresa. Ellos administran la gran mayoría de las acciones que prácticamente pues es la empresa en sí, ¿verdad? Es el valor de la empresa. Es el valor de la Es el empresa. valor de la empresa. Entonces ellos no es que sean los dueños, porque cada empresa pues obviamente tiene su CEO, tiene su Chief Executive Officer, tiene su accionista mayoritario y todo, pero estas empresas lo que hacen es la administración de las acciones, güey, y BlackRock lo que hace es poner en movimiento estas fracciones que tiene de las Sí, empresas. para generar rendimiento. Y es para generar rendimientos, es el accionista mayoritario. Entonces eso prácticamente te da el poder de un dueño, güey. Eso Sí, es lo que sí. queremos dar a entender, güey. Sí, o sea, es que... Porque tienes influencias en un chingo de empresas no importantes. mames, güey, sí. Es que desde la creación misma del dinero, la influencia es lo que lo mueve. O sea, no tanto lo que tengas aquí, sino la influencia. Y justo allá va hoy con... La especulación que genera sobre Sí. las acciones, güey. Milton Friedman fue el principal... O sea, no sé si aquí ya se me fueron los cables porque... No, de hecho te iba a decir que me quería meter ya al final para terminar el programa en el terreno de lo conspiranoico, güey. Ya, a la espérame. verga, güey. Antes de ir para allá, el FMI, Fondo Monetario Fondo Internacional. Monetario Internacional y el... Pues el Banco Mundial es lo mismo, ¿no? No, güey. no es lo mismo. No, Banco Son Mundial los- son separados. Sí. Ajá, pero esas entidades también son parte de corporativos enormes, que son los que mandan las mentadas recetas económicas para los países en subdesarrollo, que en realidad es endeúdate con nosotros, dale las nalgas a esta empresa. Sí, contrata deuda con nosotros. No, para sí. que salgas Por de- ejemplo, o sea, Larry Fink, él... O sea, Es BlackRock no tiene ni tanto tiempo. Él de es existir. 1988, güey. Sí, no tiene nada. como 34, Larry Fink 35 es el años. CEO de BlackRock, güey. Es el CEO de BlackRock. Él, antes de BlackRock, él fue el que crea estos medios de inversión que terminan causando la crisis de 2008. Sí, Él, de los fondos buitre sí, y de la especulación inmobiliaria. sí. Ujú. Básicamente para dejar que cualquier persona pueda tener un crédito que no debe tenerlo en el mercado inmobiliario. Y después a él lo ponen en cargo de la economía de Estados Unidos cuando colapsa.
Sí. como una de las personas que creó el mecanismo por el cual colapsó. Y de ahí también empieza a crecer muchísimo BlackRock, la influencia de Larry Fink en Estados Unidos, pero sí es que el poder que tienen ya es... No, es obsceno. es Y ni obsceno. siquiera son las caras que... No, y en verdad, ponte a pensar, BlackRock no tiene ni 100 años. No. Eso Ni creemos. 50, güey. Eso creemos y con esto vamos abriendo el terreno conspiranoico. Sí, es que eso es a lo que yo iba, güey. BlackRock, güey, como tal, como jurídicamente hablando, existe desde 1988, güey. Sí. Pero la conjunción de agendas y de intereses, güey, que le dan origen a BlackRock tiene que venir desde muchísimo más atrás, güey. De muchísimo más atrás, güey. O sea, estamos hablando de una conjunción de intereses económicos, güey, tan gigantesca, güey, que no puede darse. O sea, ¿estás de acuerdo que es algo que no puede darse por que la explicación no puede ser, es el mercado? Bueno, yo pienso así, güey. No sé tú cómo piensas. Yo estoy de acuerdo. O sea, no creo que sea el mercado se autorregula y propicia que se creen y que las grandes empresas trabajen. No, yo creo que es algo que viene, son intereses económicos que están que están encarrilados, güey, desde atrás, güey, desde mucho antes. No es el mercado que los genera, o sea, digamos, no aparecen en el mercado nada más, ¿sí me entiendes? No creo que sea el mercado el que los regule. O sea, ¿tú crees que es más, por ejemplo, como que, o sea, al final el 1% crea, o si lo quieres ver, deja que se cree BlackRock Sí. para poder, digamos, de una manera más unificada representar sus intereses? Ándale, exactamente. Porque güey. eso que es tengan algo como que que decirlo, tengan sí, un superente, güey, Sí. que sea tan poderoso que sea imposible sentarte, o sea, que es imposible negarte tú como gobierno, güey, como entidad nacional, sentarte a negociar con ellos, güey. Sí. ¿Sabes cómo? O sea, ellos simplemente siguen la ley del más fuerte, güey. Si nos juntamos entre todos, güey, es mucho más complicado, güey, que Sí. nos nieguen una silla en la mesa de la negociación, güey. Sí. ¿No? Y al final, y eso que estoy hablando todavía, si fuera así que se sentaran a negociar con los países, güey, yo siento que ya las agendas económicas y sociales son implementadas desde arriba y no hay nadie que lo impida. Van implementando desde que políticas económicas, güey, desde tumban países, tumban regímenes, güey, o sea, y mucha gente piensa en los gobiernos, en los Estados Unidos, el chinga. Yo siento que este gobierno dentro del gobierno, lo que significa, el peso económico que tienen las entidades como BlackRock, güey, están kilómetros por arriba, güey, del poder que pueda llegar a tener una entidad gubernamental, Sí. un país, güey. O sea, porque esos güeyes, o sea, simplemente, hablando estrictamente de las marcas que maneja o que administra BlackRock, güey, son marcas, güey, que inciden en el día a día de todos, güey. Que están presentes. Que están presentes en todo, güey. Justo ahí, güey. Mira, Donald Trump ha sabido formar muy bien su ¿Qué gabinete? speech. Ah. No, su gabinete no. Su speech. O sea, el speech de él, ¿qué fue? El outsider, el vato que reivindica la conspiración porque nosotros estamos por afuera de los políticos, etcétera, ¿no? El salvador de América y la chingada. Pero justo a eso me refiero yo, con cómo controlan estos aspectos de tu vida las corporaciones. Meta, o antes Facebook, fue el encargado de dirigir a la gente a votar por Donald Trump. ¿Se acuerdan de lo de la polémica esto de Cambridge Analytica? Ujú. Sí. ¿De qué se dieron cuenta los de, Facebook? Que tenían en su poder no solamente la información, es que la información es un aspecto pequeñísimo de lo que tú otorgas cuando estás en Facebook. Realmente donde ellos también pueden incidir es en lo que tú crees y en lo que tú piensas. Ahorita, Sí, lo que es el algoritmo. sí, ahorita incluso las putas redes sociales han creado hasta trends donde, por ejemplo, esta madre, se me viene a la mente lo de las flores amarillas de marzo, no sé ni qué pinche día es, pero todas tienen que regalar flores amarillas. Esa madre... Pero eso es por Floricienta. Sí, pero los que encargaron hacer eso fueron las redes. O sea, las redes propiciaron... Es un ejemplo nada más de cómo te dominan las redes. Entonces, para que llegara Donald Trump, se contrató a Cambridge Analytica para... No para hacer consultoría, no. Era para dirigir la propaganda a donde ellos querían que dirigiera. ¿Y qué nos ha demostrado Donald Trump con su segundo mandato? Que él ya trae detrás a todo el aparato de corporaciones.
O sea, en las fotos sale con Jeff Bezos, con Elon Musk. Es la punta, es como ellos se pusieran atrás de él y dijeran, él es nuestra punta de lanza. Exacto, pero en realidad pues es simplemente el monigote que tienen ahorita para que puedan proporcionar sus intereses. Y justo yo siento que es tanta la influencia que tienen estas corporaciones que lo de Biden, en la etapa Biden, también fue planificada. O sea, fue planificada. Para generar las condiciones. Para generar las condiciones para que llegara el segundo round de este güey. Y siempre tener en vilo la tercera. Siempre tener estos conflictos armados en todos lados. Yo siento que las corporaciones son tan grandes que hasta determinan eso. Pues que ponte a pensar, es mucho más sencillo implementar una agenda desde estos niveles, güey, cuando tienes un mundo convulso, caótico, güey. ¿Sí? Que si todo está en paz, todo está a gusto, güey, es mucho más complicado. Si todo está en convulso, todo está caótico, güey, es mucho más sencillo. Claro güey. que sí. Crear esa incertidumbre, güey, pues... Y yo por eso mismo soy muy escéptico de muchas teorías de la conspiración, a pesar de que me encantan, güey. Porque yo siento que parte de las teorías de la conspiración son propiciadas por estas mismas entidades, güey. Es más fácil que le eches la culpa al gran ente... Al gran hermano. Sí, que le eches la culpa a un reptil, güey. A decir, mejor tengo conciencia de clase y me doy cuenta dónde estoy parado y ya no acepto la propaganda que me da Face ni la propaganda que me da Elon Musk. Incluso eso, güey, incluso ser outsider de redes es un nicho, güey. Está de la verga. No, güey. pero es que también sí hay conspiraciones que son reales. Sí. O sea, por ejemplo, el que siempre decían que fue la mente maestra intelectual detrás de Bush, Dick Cheney. Dick Cheney. Dick Cheney, ese maldito perro, fue CEO de Halliburton Company, que es una empresa armamentista, del 95 al 2000, literalmente antes de ser vicepresidente, y después crearon las guerras interminables del Medio Oriente y a esta compañía la benefician con contratos y subsidios de $7,000 millones. Claro, pues ¿en qué funciona otro esto. ambiente venderías ese tipo de armamento? Claro. Por eso, pónganse a pensar lo que pasa en México. No, pues ve, por ejemplo, simplemente cuando es electa Sheinbaum, de las primeras como pláticas grandes que van a tener es con BlackRock. Con Larry Fink. Con Larry Fink, y se les cae todo... Se les cayó todo lo de la comunicación porque iban a tener como un Zoom y tuvieron problemas técnicos. Fíjate. Pero sí, o sea, yo sí creo que, no sé, una empresa como BlackRock, que fácil, con la mano en la cintura te hace un golpe de estado. Sí. O sea, por ejemplo... Sí, United Fruit. Independientemente, por ejemplo, Venezuela. O sea, muy polémico, lo que tú quieras. Pero claro que podemos decir que Estados Unidos de que ha estado interesado en que la economía de Venezuela se vaya a la mierda. Sí. Hasta hace poco que como que han ido cambiando la relación. Pero tú, por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, un CEO como Larry Fink de BlackRock o Vanguard no se sientan en la mesa cuando están hablando de que cómo van a arruinar, por ejemplo, o tratar de arruinar la economía de Venezuela? Claro, güey, pues Claro. muchas de las sanciones económicas que en las guerras comerciales que se imponen los países, güey, las acuerdan con este tipo de empresas, güey. Claro que las tienen que acordar con ellos, güey, porque a final de cuentas el comercio internacional depende enteramente, güey, de lo que decidan o no comerciar estas empresas, güey. Entonces tienen que sentarse con ellos, güey. No creo que por sus huevos Donald Sí, Trump no, diga, o sea, aquí, lo allá. de Cuba, güey, es el claro ejemplo de cómo una corporación te puede hundir un país, güey, y en la miseria, güey. Hasta la corrupción la controlan ellos, güey. Porque yo he conocido cubanos, o sea, yo les digo, ¿qué onda? Que Fidel, y el Che y la puta madre. Dicen, ya los políticos son los que traen carro, los que viven bien. Porque desde el ser humano de a pie, güey, todo se vive diferente. ¿Sí me captas ese pinche trip? Entonces, tú por más... Y un amigo me decía, tú por más que seas radical o de izquierda o zurdito, lo que quieras, ¿a poco no quieres vivir en un país donde puedas descansar normal? O sea, mínimo estar en paz y no padecer hambres como en Venezuela, como en Cuba. Sí. Claro. Y son tan expertos, es tanto el control que tienen que pueden lograr eso, güey, que tú digas, mira, nomás no me chingues, o sea, no quiero nada, pero no me chingues, por favor. O sea, lo lograron, güey. Eso es borrar la conciencia de clase, güey. Sí. Eso es borrar cualquier atisbo de insatisfacción, güey. Claro. Es un mundo feliz y a la vez 1984 al mismo tiempo, güey. Sí. Y que bueno, ahorita ya supongo estaremos por finalizar. Vamos Yo, cerrando, una reflexión de todo esto que hablamos, de que por qué hablamos de todo esto de las compañías, para un poco llegar al punto en el que ejemplificamos el poder que tienen
Yo sí me quiero con una reflexión de uno de mis economistas favoritos, es Richard Wolff, que es como, él es economista socialista, no sé si con marxista. Ah, sí lo he visto. Pero él tiene un buen punto sobre de que decimos que vivimos en una democracia. Pero a ver, ¿dónde la mayoría de las personas, o sea, probablemente trabajes para BlackRock o Vanguard, de cierta forma? De cierta forma. ¿Dónde pasas la mayor parte de tu día productivo? En el trabajo. ¿Y en tu trabajo hay democracia? O sea, ¿y estas empresas son democráticas? O sea, BlackRock es democrático, Vanguard es democrático. Entonces yo creo que ahí hasta, o sea, por el nivel que han llegado estas empresas, podemos llegar a argumentar que, o sea, la democracia es un espejismo para mantener como... Es otra herramienta. Tranquilas a las masas porque ¿quién realmente manda? ¿Sabes? Tú que votas y tu presidente o los intereses económicos de hoy en día que son leviatánicos. Leviatánico. Leviatánico. Muy bien. Nueva palabra. Es literalmente BlackRock es el Leviatán, güey. ¿Sí? Sí. No, BlackRock y Vanguard. Ya, eso, de hecho, ese era el apodo de la East India Trading Company. El Leviatán. El Leviatán, sí, cierto. El Leviatán de los mares. Fíjate. Pues sí, gente. Sí, raza, pues los dejamos con esa reflexión del buen Javidú. No a Milton Friedman. Díganle que sí a Milton Friedman. Richard Wolff. Ábranle su corazón al neoliberalismo. Jueguen Catán, aprendan. No se crean, pues está cabrón. Miren, nosotros somos, como dice Ray, somos solamente piezas en un ajedrez donde están unos cabrones jugando, güey. Y está muy cabrón, Sí, güey. nosotros no lo sabemos, pero también nos está financiando BlackRock. Sí. Güey. Muchas gracias, BlackRock. Es accionista mayoritario de un Google también. Matuk TV es parte de las empresas de BlackRock. No, oigan, raza, pues sí, quédense con esta reflexión. Échate los destacados. Ahora sí que ya saben que en este programa fomentamos el debate, que ustedes nos encanta que pongan sus opiniones en los comentarios. Ahorita vamos a proceder a leerlos. Pero sí, está cabrón como... pues los intereses a nivel mundial en cuestiones económicas, sociales, militares, y cualquier índole, cualquier ramificación de la sociedad que piensen, están depositados en manos de muy, muy poca gente. Sí, de un 1%. De un 1%. Y el 1% el 1% de ese 1%, pues yo creo que es imposible saber quiénes son, ¿verdad? Fielmente. Así como, Pero deben ser los que sí controlan el mundo. deben serlo. Al final, ¿a qué queremos llegar con ese video? Megacorp, las empresas que controlan al mundo, fielmente. Pero bueno, vamos a empezar aquí con los supers, mi raza. Alan G. Mesa, muchas gracias, mi Alan. Ya sabes que te queremos mucho, que siempre andas por aquí. Muchas gracias por echarnos aquí para el sobrecito de Whiskas. Mi Carlos Tocayo, Carlos Morales, muchísimas gracias, hermano. Y Zodiac 6 también, muchísimas gracias, carnal. Gracias por estar aquí pendientito de la mesa. Esther, muchísimas gracias, Esther. Rifadísima también, como siempre andas por aquí. Y Elena Arraiga, también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos para aquí arriba con comentarios. Marlene Rodríguez, Team Leviatánicos, a huevo, Marlene. Par de chulos. Este es Yangas, güey. ¿Es Yangas? Saluditos a Yangas. Saluditos a Yangas. Un beso. Fulanito, Leviatánicos Javi 2025, gran, a huevo. Marlene dice, en tu trabajo hay democracia. Ray mira la cámara. Muy buen punto, mi hijo Javidú. La democracia solo existe en papel y en discursos, lamentablemente. Pues es una manera de verlo, mi hermano. Por eso el pintor austríaco hizo lo que hizo. Y es que hasta ahí había intereses económicos, hermano. Hubo muchas empresas alemanas que se beneficiaron del actuar del pintor austriaco. Incluso hubo muchas empresas. Americanas también. Y americanas. Ford le donó dinero al partido nazi. Ah, neta. Eso Sí, no lo sabía, sí, güey. Henry Ford era pro-nazi. Y bancos con dueños de las estrellas de 6 puntas le donaron dinero a Hitler. No, también a Hitler. Hijo de su Lo pinche. financia. Dice Abraham Fulanito, una vez escuché que las teorías de conspiración siempre en su mayoría son verdad, pero a ellos les conviene que nosotros nos peleemos en discernir si es verdad o no, y ellos siguen moviendo el mundo. Pues se escucha bastante lógico, mi hermano, tu comentario. Esther, soy una completa ignorante sobre el tema, pero si me invitan puedo servir el café. Bienvenida, hermana. Aquí es donde la raza se entera y como sobre todo donde ustedes se van forjando su propio criterio de los temas que se tocan aquí en la mesa. Este segundo mandato de Trump ahora sí está respaldado, tiene más poder, pero poder, ¿quién le está dando ese poder? Ajá. ¿Quién más? Marlene Rodríguez dice, están hablando del nuevo secretario de Hacienda, estuvo inhabilitado para ejercer cualquier cargo por malos manejos en la administración capitalina de Claudia Sheinbaum y hoy Puma es secretario de Estado. Es el México mágico, amiga. El México mágico, Marlene. ¿Quiénes los ponen ahí? ¿Quién Mira, los pone? ese de UH yo lo quería... A ver, pégueselo. Péguenlo. Dice, ponga. el mentado... Dale clic. Se me olvida darles clic, güey, Dale perdón. Dice, el mentado 401k aquí en los Estados Unidos hacen eso. O puedes elegir que hagan eso con tu 401k. Ahorita muchísima gente ha perdido miles y miles de dólares por el gobierno que está ahorita. @Carlos. Pero Sí, ¿qué es es que el día de... El 401k es como... Es una forma de
de invertir y ahorrar en Estados Unidos que tiene beneficios fiscales. Y la bolsa se fue un poquito abajo cuando vimos que Trump puso los aranceles. Ese mismo día estaba gracioso porque estaba la bolsa del Dow Jones de que en picada. Sí. Sí. Dale. Verónica dice, mucha suerte, Matuk. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por apoyar Es este de proyecto. Claudia García, era. Claudia dice, yo quiero ver cuántas acciones baja la Coca-Cola por haberla bajado en el podcast La Mesa. Siento decirte, FEMSA, que chingaste a tu madre aquí en México. Todo eso fue planeado por Blanca. Bueno, ya ni Yo es, lo planeé. ya ni es FEMSA, es Arca Continental, valiste verga. Mira, Ray. Mira, dice, Matuk y Super Rey, platícanos si todo bien porque ayer no hubo peda con amigos. Sí, hermanos, todo bien. Cuestión de horarios. Ahí hubo un problemilla de agenda, pero todo bien. Todo bien, sí. Aquí Cristian me parece que alcancé a leer que decía que por huevones. No, te lo juro que no, hermano. No, fue al contrario. Mucha chamba. Mucho jale. El viernes de live es sagrado, pero ayer sí de plano se cruzaron ahí los cables de las agendas y se puso cabrón. Sí, se puso cabrón. Youtubero 18 dice, pues hace un año vino el CEO de BlackRock a hablar con Sheinbaum. Exacto. Así es lo que estaba diciendo Así aquí. es, pues hay que poner en orden al vecino, si aquí Ese de Marlene está bueno. Marlene dice, BlackRock es la doña de la tanda, no tiene ni un peso, pero organiza todo el despapalle. Es una excelente analogía, Marlene, lo dijiste muy bien. Así es. Marlene dice, el político baila al compás que le dicta el empresario, aprueba leyes y reglamentos para que siga su funcionamiento a pesar del trabajador y de la naturaleza. Pues parece ser que así funciona, cabrón. Dicen que yo soy del 1%. Ojalá fuera así, Marlene. Sí es. No soy. Solo soy alguien que ahí de repente alcanzó a rozar. Me tiene aquí con un grillete, ¿vale? Alcanzó a rozar ese cielo. Estoy luchando por mi derecho de clase. Ray todos los días lucha por su libertad aquí en este programa. Dice Marlene, recordé en la pandemia la renta de tanques de oxígeno. En muchos negocios no te lo querían vender, a pesar de que la vida de tu familiar dependiera de tenerlo. No, ahí el mercado de especulación se fue a la mierda, güey, en la pandemia gachote, güey, eso del... Los respiradores mentados, güey, fue una herramienta táctica, güey, de control político. Sí, también. No, estuvo bien horrible, güey. Ay, güey. Dice Marlene, herejes, quítenle sus bienes. Quiten eso de la mesa, me das que ahorita voy a tomar Pepsi. Es la misma, hermano. Es la misma. Dale. También es doña BlackRock. Sí. Francisco Espinosa dice saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchos saludos hasta allá, hasta Saltillo, hermano. Gracias por vernos. Betty Fierro. Pues un saludo a todos. Miren, Rey Caro, Luis Hernández, Memo Lille, YouTube. Memo Lule. A todos, al oso pitudo. Saludos, hermano. Qué bueno que te viniste por acá. A Mercedes Ayogo. Dice, ese está bueno. A ver, vamos a ver. Mercedes dice los holandeses, los primeros cripto, bro. Sí, lo de los tulipanes y todo ese pedo, ¿no? Fue ahí. Sí. Mira, De la burbuja de los tulipanes. Aquí tienes un fan, hermano. Oye, ese pedo de los criptobros estaría bueno que lo trataran aquí en la mesa porque es un Sí, pedo, güey. También estaría muy bueno. Bueno, raza, pues a todos ustedes que se manifestaron en este live, de todos modos, en los comentarios del video también, déjenos ahí sus comentarios, qué opinan sobre este tema. Suscríbanse. Ya saben, son libres también de corregirnos. Si dijimos algún datillo que se nos escapó por ahí, pónganlo en los comentarios. Los invitamos mucho a que se suscriban aquí a Matuk TV para disfrutar más de la mesa. Y también les quiero anunciar, aprovechando que estamos aquí en el live, que hoy grabé con un buen amigo el primer episodio de Comentorama, una nueva sección aquí del canal, que es un poquito la resurrección de comentados y de spoileados, donde vamos a tratar ahí temas de la cultura pop, de cine, de videojuegos y todo. Estuvo muy bueno el primer capítulo. Chequenlo, va a salir el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y ya saben, pedirles que nos sigan apoyando con el favor de su atención. Muchísimas gracias, aquí ustedes son los meros buenos. Decirles que me sigan a mí en mis redes sociales, que sigan a Javier, a Javidú en sus redes sociales, también a Críptido Creativo, ya saben. Y pues los queremos mucho. Un mensaje que le quieren decir a la bandita. No, pues muchas gracias por acompañarnos otra vez en una mesa. Comenten, también sugieren si hay un tema que les interesa. Y Así un es. abrazo a todos. Mándale un saludo aquí a Francisco. Panchito, maldito capitalismo, pero solo los que pagan. Chale, saludos de Juarito. Saludos hasta Juárez, hermano. Saludos hasta Juárez. Sí te leo. Para que veas que no es el capitalismo. Alexander, a todos ustedes que pusieron un último comentario, los queremos mucho, cuídense. Y esto fue La Mesa. Nos vemos, amigos. Bye.